Hola amigos, muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a un cafecito de conciencia en esta fresca noche. Hoy, martes 13 de abril, los saludo con muchísimo gusto. Estoy aquí ya saludándolos, Mike Arián de este lado, desde la Ciudad de México, para comenzar con una nueva transmisión esta noche. Si me estás viendo desde YouTube, ya lo sabes, regálame un pulgar arriba, regálame un like, hazme saber que estás por ahí. Si me estás viendo desde YouTube, estás viendo la repetición, suscríbete a mi canal, activa las notificaciones. Y si me estás viendo desde Facebook, ya lo sabes, regálame un corazoncito, un like, hazme saber que estás por ahí, escríbeme desde qué parte del mundo te conectas. Y si andas por ahí, pues también igual me puedes apoyar regalándome, ahí está, apoyándome con una estrella. Acuérdate que ya tenemos esta nueva función en Facebook que constituye una forma de manifestar tu apoyo para que yo pueda seguir creando contenidos nuevos. Las estrellas, es muy fácil, tú te metes allá abajito donde te aparecen las estrellitas, te va a aparecer una forma de cuántas estrellas quieres adquirir o quieres comprar. Esto Facebook es quien lo gestiona, y de esa manera tú puedes donarle estrellitas a quien tú quieras, ¿no? A mí o a las personas que tengan activada la función, porque esto representa como una forma de manifestar apoyo, también como en ayuda a que se siga creando contenido nuevo para quienes estamos de este lado. Entonces, si por ahí andas, pues créanme que se los voy a agradecer muchísimo. También, pues si tu like, tu corazoncito, tu comentario ayudan un montón para que más gente se entere de todo lo que estamos haciendo cada noche, en todos los martes de Café de Conciencia. Entonces, pues bueno, para mí es un gusto y recibirlos hoy y saludarlos. ¿Cómo estás, Vini? Muy buenas noches, Claudia. ¿Cómo te va? Maggie, buenas noches. Silvia Reinhardt, preciosa, ¿cómo te va? Kimberly, un abrazote, mi querida Kim. Virginia Martínez, ¿cómo estás? Gracias, Paseo Holístico, por compartir esta nueva información del día de hoy. Y pues bueno, pues ya lo sabes, hoy estoy muy contento de recibirte en esta noche, porque esto pues son temas que siempre nos ayudan y sobre todo que no pasan de moda. El día de hoy quiero compartirte que el tema que les preparé para esta noche me lo solicitaron, o sea, fue un tema específico de: oye, Mike, ¿vas a platicar en algún momento de esto? ¿Tienes pensado hablar sobre esta información? Y yo le dije como tal, no, porque obviamente pues es como que algo que se incluye sobre todo en cursos de formación de sanación o sanación terapéutica, pero dije, bueno, lo voy a compartir, lo voy a dar, porque creo que sí es importante que sepamos y que tengamos como bien concientizado los conceptos. Entonces, hoy les voy a hablar, amigos, de crisis curativas. Háganme saber si han escuchado este término, si lo han escuchado, si por ahí se les ha escapado a algún colega, algún amigo, algún terapeuta, si lo han escuchado fuera de la comunidad de Aprender a Estar Bien, del Café de Conciencia. Háganme saber si en algún momento alguno o alguna de ustedes ha escuchado el término de crisis curativas. Y les pregunto esto porque sobre este tema quiero comenzar. Dice una frase de Séneca: parte de la curación está en la voluntad de sanar. Parte de la curación está en la voluntad de sanar. ¿Qué sucede, amigos? Que mucho de lo que se requiere de nosotros para poder dar ese paso de sanación en nuestra vida, de esta sanación global, no solamente de nuestro cuerpo físico, sino de nuestras emociones y nuestra mente, implica también el deseo, la voluntad, las ganas, el ímpetu que le pongamos al proceso de curación, entendiéndose que curación y sanación son términos muy parecidos, que van muy de la mano, pero que no son lo mismo. Esto tú lo puedes ver en mi canal de YouTube, inclusive aquí mismo en Facebook. Hay un video que se llama ¿Qué es sanación? Y les platiqué los distintos niveles de sanación y las diferentes capas que normalmente trabajamos cuando hacemos un trabajo de sanación integral, que esto tiene que ver desde el psicólogo, desde el terapeuta, desde el médico, desde inclusive el sacerdote, porque estamos hablando de los distintos niveles de curación que nosotros requerimos para poder hacer el cambio de percepción. Entonces, ¿qué sucede, amigos? Cuando nosotros nos adentramos en un proceso de toma de conciencia, de sanación, de la implicación de los cambios que tengo que hacer para que mejore mi vida, pues obviamente voy a empezar a trabajarlo desde distintas fases. Y una de ellas, que es muy común que suceda al término de un trabajo terapéutico, es una crisis de sanación o una crisis curativa.
También se ha mencionado este término, bueno, desde una corriente mucho más reciente, se conoce como biologización. Desde mi experiencia y mi práctica es prácticamente lo mismo, o sea, técnicamente es el mismo concepto, pero es más conocido hablarlo como crisis curativas, por lo cual me voy a basar en este concepto, ¿sale? Entonces háganmelo saber si han escuchado esto antes. Algunos lo llaman biologizar, efectivamente, paseo holístico. Lo que sucede es que biologizar desde el término, digamos, de la terapéutica alternativa es nuevo. El término es nuevo porque en realidad si tú buscas en Google biologización y es una cosa completamente distinta. Tiene que ver con aspectos más humanos de lo social. No tiene tanto que ver con el aspecto terapéutico, ¿no? Pero pues bueno, es un término que se empezó a incorporar similar o muy parecido al de crisis curativa, pero es exactamente lo mismo. Laura, ¿cómo estás? Saludos, Laura Hernández Jasso. Cristi, ¿cómo te va? Muy cierto, parte de la sanación está quererlo hacer. ¿Nunca han escuchado? Háganme saber ¿cómo creen que nunca han escuchado crisis curativas? Muy bien, Leo Linton, Claudia Cervantes, saludos hasta Perú, mi querida Lee Arce. Telma, ¿cómo te va? Buenas tardes, Marisol. Nora, gracias por compartirlo. Ya me había abandonado mucho, pero aquí estoy de nuevo. Sí, Adara, ya te extrañaba. ¿Dónde andabas, mujer? María Luisa Iniesta, qué gusto saludarte, no te había visto. Un abrazo. Lulis García, muchas gracias por estar aquí y por acompañarnos en esta noche. Pues bueno, les voy a platicar brevemente de qué va, porque como les platico, esto me lo pidieron. Inclusive yo quiero dejar abierta la puerta, la invitación. Si tú deseas que yo aborde algún tema en específico en Café de Conciencia, házmelo saber. Inclusive, si puedes, anótamelo aquí abajo en los comentarios si tú deseas algún tema en especial, porque muchas veces yo voy sacando los temas en función de lo que voy viviendo yo, de lo que vivo en terapia con las personas que llegan conmigo, pero también en función de lo que me piden. Y esto es muy bueno porque esto nos permite como mantenernos en cierto nivel de conciencia de todas las personas que estamos acudiendo a estos cafés o que estamos haciendo procesos de sanación. Entonces yo los invito a que si tienes por ahí la idea, algún tema, alguna inquietud que digas, oye, me encantaría que el Mike lo abordara, pónmelo aquí en los comentarios porque esto también es de mucha ayuda para mí, me ayuda a prepararme mejor y te comparto esta información pues desde la perspectiva del desarrollo y crecimiento espiritual. ¿Sale? Entonces anótamelo ahí en los comentarios y te voy platicando un poco por qué hablamos de crisis curativas. Es que fíjate, cuando hablamos de enfermedad, hablamos de tema de salud y de enfermedad, normalmente hablamos de una serie de fases. Naturalmente, cuando nosotros detectamos que estamos enfermos, cuando ya tenemos una fase aguda, por así decirlo. La fase aguda de la enfermedad, que es la que normalmente estamos acostumbrados a trabajar, a paliar, a ir al médico a que nos ayude a trabajarlo, porque es cuando tenemos síntomas, dolores, inflamaciones, contracturas o aumento de la temperatura. Normalmente cuando esto es a nivel emocional es cuando ya estamos en un punto en el que desborda nuestras emociones, cuando ya no solemos gestionar qué es lo que nos sucede o cuando estamos viviendo ciclos repetitivos que decimos, bueno, ¿qué está pasando, no? Estamos viviendo el síntoma. Pero sucede que antes existe una parte que se llama fase subaguda. La fase subaguda es cuando apenas estamos como introduciéndonos a este proceso de enfermedad, pero aún no nos hemos dado cuenta, es cuando todavía estamos pre-síntomas. Previo a esta fase se encuentra la fase de equilibrio, la fase de salud, y después, pues bueno, empezamos a desarrollar el tema de la enfermedad y pasamos a la fase crónica. La fase crónica es este acoplamiento, el saber vivir con la enfermedad hasta el punto en el que o te recuperas por completo o aprendes a vivir con ciertos síntomas, ¿no? Que es cuando hablamos de enfermedades crónicas. Del equilibrio, de esta primera fase, el equilibrio a la fase aguda, que es la que normalmente se suele atender, pueden suceder distintas causas o puede haber distintos orígenes. Pueden ser desde las causas físicas como un golpe, un traumatismo, causas genéticas, causas biológicas que pueden ser los patógenos, causas alimenticias y la parte que es donde entra mucho lo espiritual, las causas emocionales, las causas mentales y las causas familiares, que es toda la parte de la programación familiar que venimos repitiendo, venimos dando como parte de compensación de los sistemas familiares. Tú me has escuchado hablar que la
curación no es lo mismo que sanación, porque cuando sanas nos vamos directamente a la causa original, nos vamos a la causa que puede estar situada en distintos niveles. Como también te he platicado en otros momentos, no es lo mismo una diarrea por nervios, porque sé que mañana voy a presentar un examen en la escuela, a una diarrea sintomática que tiene que ver con pues a lo mejor estos procesos en cuando voy a tomar algo importante en mi vida, tomar una decisión, y recurrentemente tengo diarreas por tomar decisiones importantes, ¿sí? No es lo mismo, por ejemplo, una sintomatología en el estómago porque te comes unos tacos en mal estado, a una sintomatología de cada vez que te enojas, ¿sí? ¿Qué es a lo que quiero llegar con esto? La sanación va a tener lugar en distintos niveles, y por ello es importante identificar la causa que lo está originando, ¿no? Donde se encuentren esas capitas de todo lo que somos nosotros, ¿no? Sucede algo importante. Normalmente pues lo que hacemos es tomar el medicamento, el remedio y todo aquello que es muy bueno porque nos ayuda pues a aliviar el síntoma o a reparar la parte física. Pero cuando ya estamos hablando de temas mucho más severos, mucho más rudos o más profundos, o sobre todo que son repetitivos, necesitamos irnos a la causa original, y ahí es donde entra el trabajo de sanación de todas las diferentes ramas de la terapéutica que nos permiten indagar en el origen real. ¿Qué pasa? Cuando indagamos en ese origen, hacemos el proceso de sanación, el trabajo de resignificación, de recolocación en el lugar adecuado, el cambio de percepción, pero esto a veces nos puede llevar a tener un proceso de reajuste. Entre la fase aguda y la crónica puede haber un proceso de reajuste donde sientas que se empeoran un poquito los síntomas, como que de repente tienes un pico de agravamiento y después se va muy rápido. Eso es la crisis curativa. Eso es el proceso de biologización, en otras palabras, o crisis de recomposición de la salud. ¿Qué sucede? Es una reacción, amigos, completamente normal. Es una reacción que corresponde al estímulo de la salud que se está dando y que representa que la persona que lo está viviendo se está encaminando directamente hacia su recuperación. ¿Qué quiere decir? También, bueno, una crisis curativa puede representar el dominio de las fuerzas de curación de la naturaleza sobre las enfermedades. Y es que tomemos en cuenta que pues la enfermedad como tal me informa algo, la enfermedad es informativa. Me está avisando de algo que está sucediendo en mi cuerpo, algo que sucede en algún nivel de mis cuerpos sutiles que no estoy logrando gestionar en mi mente y que mi biología o que mi cuerpo lo procesa por mí. ¿Ok? Por ello es de que muchas veces cuando nos vamos a la causa emocional nos damos cuenta que ahí hay conflictos atorados. ¿Qué es a lo que voy? Cuando hacemos este reajuste de nuestra percepción, modificamos las cosas que se requieren hacer para la obtención de la salud, hay un momento, y depende de cada persona, depende de cada contexto y sobre todo de la profundidad y del nivel del trabajo, que a veces logramos tener un ligero empeoramiento de los síntomas. Esto yo lo aprendí, fíjense, mucho en la línea de Reiki, cuando recién empezaba hace muchos años. En Reiki te decían, avísale a tu paciente que es muy probable que vaya a tener una crisis curativa. Y yo así de crisis curativa suena bien gacho, ¿no? ¿Qué es eso? Pues me explicaron que una vez de que tú haces la transferencia energética con la técnica Reiki, que fue la que al principio yo aprendí, es muy probable que la persona tenga que reajustar algo en sí mismo para que pueda asimilar la energía. Hoy en día ya sabemos que no solamente es energía, estamos hablando de información. La información entonces va a requerir ajustarse o acomodarse en tu cuerpo físico, y es por ello que a veces cuando intentamos o hacemos este trabajo de sanación de la enfermedad, a veces hay estos reajustes como dolores de cabeza, ligeras gripas, diarreas o ajustes que se empiezan a dar alrededor y que a veces uno piensa, oye, pues si me fui a que me curaran, a que me quitaran, a yo sanarme, y parece que empeoró. Yo recuerdo mucho cuando esto lo veíamos en las escuelas de Reiki, que era algo que teníamos como que anticipar y que a veces mucha gente por ello se espantaba, porque había un mal testimonio de personas que decían, oye, es que yo fui a una terapia Reiki y me fue peor, ¿no? Me fue peor porque se me acentuaron los síntomas. ¿Y qué es lo que hacen normalmente las personas que le tienen miedo a los procesos biológicos del cuerpo? Se toman inmediatamente la pastilla y no dejan que el cuerpo repare.
¿Qué es esto, amigos? Es como querer pasar de la fase aguda directamente a la fase de equilibrio sin pasar por la fase crónica, que era lo que les decía al principio. Entonces, ¿esto a qué nos lleva, amigos? Que nos demos cuenta que dependiendo del nivel de sanación que se esté haciendo, dependiendo del conflicto y de cómo se trabajó, es probable o no que vivamos ese periodo de ajuste, de biologización o de crisis curativa. Esto implica también, pues, un esfuerzo que están haciendo tus órganos, que está haciendo tu mismo cuerpo, tus células, que están haciendo tus tejidos. Y es que yo quisiera adentrarme un poquito a lo que es el origen de la palabra crisis. De hecho, viene del griego crisis, que a su vez proviene del verbo krinein, no sé si esté bien pronunciado, y se refiere a decidir o separar, cortar en aras de elegir lo que se va a quedar. Entonces la crisis, una crisis curativa, se puede referir al proceso de corte o de decisión de lo que se va a quedar y de lo que se va a eliminar. Por eso es que muchas veces cuando pues nos dicen una noticia, estamos atravesando un proceso medio negativo, asimilamos lo que pasa, lo resignificamos, hacemos una meditación a veces o nos vamos a un proceso terapéutico como los que doy, y en los días siguientes hay un reajuste. Y a veces muchas veces me dicen, Mike, es que me dolió la cabeza tremendo, o me dio una diarrea, me solté horrible, o como que me quiso dar gripa pero se me quitó a los 3 días. Esas son las crisis curativas. Y normalmente corresponden al proceso de depuración, en lo que entramos a la fase crónica, nuevamente a la fase de recuperación o fase de equilibrio. El cuerpo va a estar eliminando para que pueda literalmente sostener la nueva percepción, la nueva información adquirida. Como te mencionaba, antes esto se le decía para que la energía se acomode. Y sí, tienes razón, en lo que la energía se acomoda el cuerpo tiene que ajustarse. Pero hoy vemos que es mucho más que la energía, más que hablar de un proceso energético, es un proceso de cambio de conciencia. Entonces, pues bueno, a mí me ha pasado varias veces. Obviamente también entre más perceptivo te encuentres, entre más le metas tú al proceso de sanación teniendo los cuidados correspondientes, pues las crisis curativas se hacen más cortitas, a veces de 1 día, 2 días. Yo recuerdo que antes a veces las crisis duraban como 7 días. Entonces también esto tiene mucho que ver con el proceso, el compromiso como tal del paciente cuando se está entregando a este trabajo. Entonces eso es una crisis curativa, exactamente. Es interesante, no lo había escuchado. Es parte del bagaje del lenguaje de los procesos curativos, corazón. Cuando uno está atravesando un proceso de sanación, terminas el ciclo, por ejemplo, en una terapia energética, ¿no? Que se trabaje biomagnetismo, se trabaje a lo mejor como reacomodo osteopático, que se trabaja a lo mejor a través de transferencia de energía como Reiki, un Theta Healing, flores de Bach. Es muy probable que existan estos ajustes. ¿Por qué? Porque estamos introduciendo nueva información al cuerpo y en lo que hace el cuerpo, en su sabiduría, en sus propias fuerzas de curación, o como le conocemos, homeostasis, va a buscar ajustarse para depurar lo que tenga que sacar y para reacomodar lo que se tenga que quedar. Imagínate en procesos mucho más mentales, en procesos que tienen que ver más con cambio de percepción, como lo que yo hago, que es terapia de descodificación en la angeloterapia, los procesos de sanación a través de arquetipos, que es lo que hago en tarot o en constelaciones familiares, que más que hacer una sanación energética es una sanación de percepción. La percepción es más veloz que la energía. Entonces, ¿qué sucede? Si sano desde la percepción, por consiguiente la energía se acomoda y se acomoda al físico, se acomoda al biológico. Esto obviamente puede llevarnos a un cambio mucho más veloz, pero también quien no esté acostumbrado pues puede resentirlo un poquitín. Eso también depende, bueno, del ojo clínico, ¿no? Cuando yo veo que hay personas que lo asimilan en terapia como muy bien, yo pues les doy las recomendaciones, pero cuando veo que hubo un trabajo muy difícil o costó un poco llegar al cambio de percepción, sí le mando tareas a la persona y le hago saber el proceso que probablemente va a vivir como parte de la depuración. Entonces, bueno, esto es lo que quería compartirles con respecto a temas de crisis curativas. Los voy leyendo amigos. Saludos, Nat, ¿cómo estás?
Judith, buenas noches. Marilupis, gracias por estar aquí. Arturo Betancourt, un gusto saludarte. Cruz Ramírez, gracias por estar aquí. Mi querido Paco, ¿cómo te va? Buenas noches. Gio Andrade, sobre libre albedrío. Por supuesto, lo tomo en cuenta para... Tengo ya, bueno, quiero anticiparles. Tengo ya algunos temas para los siguientes 3-4 cafés. Pero me ayuda mucho que me compartan qué es lo que les gustaría que platicáramos aquí en la familia de Café de Conciencia. Pero bueno, libre albedrío lo tomo en cuenta, corazón, como parte del cafecito. Ya te di tu like. Daniela, ¿cómo estás? Saludos buenos a Buenos Aires. Un taller de sanación del niño interior. Estoy trabajando en él y vamos a trabajar primero con la figura de los padres. Para podernos reconocer primero, nosotros tenemos que estar en paz con los ancestros. Aunque ya lo doy, digamos, en el taller del árbol familiar, voy a segmentar, digamos, como una parte específica para el trabajo con papá y mamá, específicamente el trabajo de los primeros ancestros, que son los papás, ¿sale? Y estoy trabajando en él, sí. Ya me ha pasado, me pone Virginia, aquí me pone Milagros. A mí me pasó muchas crisis curativas, otras ligeras y otras me llevó a la cama según el impacto de mis crisis emocionales. Pero aprendí a gestionarlo tranquila y agradecida en que el cuerpo tenga reajustes. Así es una sincronización del cuerpo. Y es importante que tomemos en cuenta que a veces necesitamos transitarlo, porque solo de esa manera tomamos conciencia del cuerpo mismo, de sus fuerzas curativas. Me encantó escuchar eso de que la percepción es más veloz que la energía. Sí, totalmente. Y no, vamos, no quiero denostar los procesos energéticos. Al final del día, pues todos en algún momento necesitamos mover la energía. Y eso, te digo, lo hace mucho el par biomagnético, terapias de Reiki, el manejo de cuarzos. Lo que les voy a enseñar en el curso de limpiezas energéticas, se mueve un nivel. Pero, por ejemplo, el tema de protección psíquica trabaja en percepción. Entonces, si la energía sigue al pensamiento, que es una premisa básica, yo te pregunto, ¿en qué quieres pensar? ¿En dónde quieres depositar tu energía? Si la energía sigue el pensamiento, ¿hacia dónde se está yendo con lo que tú piensas? ¿Sale? Por eso, insisto, la percepción es más veloz. ¿Sale? Saludos a mi abuelita. Saludos a mi abuelita que está por ahí. Oigan, mándale un besito, no sean gachos. Mándale un saludo a la abuelita Lupita, la abuela de México, que anda ahí en vivo viéndome. Y es que anda muy cerca, la fui a visitar hace ratito y pues bueno, por ahí anda la abuelita de México. Luego les voy a subir una fotito con mi abuela. Muy bien, la homeostasis de mente, cuerpo y corazón, efectivamente. Mónica Isabel, buenas noches. Y luego dice aquí Arturo Betancourt, y después del ajuste energético, ¿qué pasa? Pasa que logras nuevamente o el estado de recuperación, que llegas al equilibrio, a la fase de equilibrio, o te mantienes en un estado de fase crónica, que es en el caso de enfermedades crónicas, ¿no? Llámese una diabetes, llámese una hipertensión, que es donde tu alma, por aprendizaje del alma, requieres aprender a vivir con ciertos síntomas. Pero esto también es muy relativo, amigos. O sea, ¿cuántas personas que se cuidan la presión, se cuidan su alimentación, no desarrollan nunca jamás síntomas de hipertensión? O deja de ser problema. ¿Cuántos, conozco amigos, viven con VIH y no tienen síntomas? Se vuelven indetectables. Es a lo que voy. Cuando hay una decisión por parte del alma de tener una enfermedad crónica, es parte del proceso, pero también del compromiso del paciente. Cuando haces los ajustes correctos, puedes vivir como si no tuvieras síntomas. Y es real. Saludos a Lupita. Saludos a Lupita, te saludan desde Miami, abue. Saludos, abue, también Arturo. El taller de la sanación de los padres, que tengo mucho tiempo que mi madre y yo no logramos ponernos de acuerdo. Sí, Marisol, estoy trabajando en ello, y de hecho creo que el primero, si Dios quiere, primero Dios, será en mayo, justo por el tema de mamá, y vamos a hacer el mismo, pero la versión papá, en junio, ¿sale? Sí lo tengo planeado ya por ahí. Fíjense que hay una ley de curación que se postula gracias al homeópata y doctor Konstantin Hering. Dice este doctor, que es homeópata, que la mejora y la curación se produce desde dentro hacia afuera. Escúchalo bien, desde dentro hacia afuera. Los síntomas desaparecen desde arriba hacia abajo. Las molestias van desde el órgano más importante hacia el menos importante. Y los síntomas desaparecen en el orden inverso de su aparición. Por eso es que yo les insisto también muchas veces, la sanación es por capas, es por niveles.
Hay momentos en que tenemos duelos enquistados muy muy fuertes, o tenemos una situación en la que no logramos ver y nos quedamos como un poquito atorados en esa parte, porque es la primera etapa de un proceso de sanación, es lo primero que necesitamos ver. Ya que se puede liberar, observar, resignificar, entonces ahora sí nos vamos como un segundo viaje a la causa. Pero esto depende de cada persona, esto suele ser dependiente también del conflicto que se viva. Entonces fíjate muy bien, de acuerdo a la ley de curación del homeópata Konstantin Hering, que es un especialista en esto, nos habla de que la curación se produce de dentro hacia afuera, de arriba hacia abajo los síntomas, las molestias desaparecen desde el órgano más importante de ese proceso hasta el que menos está afectado, y los síntomas desaparecen también en el orden inverso de su aparición. Es decir, primero vamos a tener la manifestación urgente y después las no urgentes, ¿ok? Entonces, bueno, la crisis curativa puede ser, o la biologización, un ligero empeoramiento de síntomas, pero tomemos en cuenta que simplemente son fuerzas curativas actuando. ¿Qué puede ser? Debemos entender, amigos, también que la sanación nunca es lineal. El trabajo personal, el desarrollo espiritual, el crecimiento como persona nunca es lineal, siempre es así. A veces arriba, a veces abajo, a veces es cíclico, tienes que regresarte. No es como si estuviéramos jugando un videojuego, de que pasas un mundo y ya no lo tienes que repetir porque ya estás en el siguiente. Y como también la sanación es un proceso muy personal y muy distinto en cada caso, va a depender de lo que se esté tratando y del nivel de profundidad al que se llegue. ¿Qué puede pasar en una crisis curativa? O sea, ¿cómo sabes tú que estás atravesando una crisis curativa? Y ahí te va. Muchas veces aumenta la cantidad de pipí, de heces, de sudor o de moco, ¿no? Que uno arroja al término de un proceso de sanación. Aumenta la sed, puede aumentar el cansancio, puede encontrarse la necesidad de dormir más, puede aparecer en algunos casos, realmente pocos, febrícula, que es el previo a la fiebre. Puede encontrarse una agudización temporal, es decir, de 1 a 3 días aprox, de la sintomatología original con la que consultaste. Esto es, si por ejemplo tú vas a una sesión de descodificación conmigo y quieres atender el tema de migraña, lo trabajamos, lo sanamos, liberas la emoción, puede que en los siguientes días tengas como picos de migraña. Puede pasar. Y a lo mejor tú dices, oye, pues es que yo lo acabo de atender. Es que tomemos en cuenta, la sanación nunca es inmediata. Nunca es inmediata, lleva un proceso para reajustarse. ¿Qué sucede? Después, pasados esos 3-4 días, los síntomas tienden a bajar y empieza ya literalmente el cuerpo a sumirse desde la nueva percepción. Por eso es que también les mando muchas veces tareas para apalancarse o hacer estos anclajes o recordatorios. También puede ser una reagudización temporal y pasajera de enfermedades antiguas. Por ejemplo, que si yo atendí un tema de desvalorización y de repente en esos días me duele la rodilla, que a lo mejor ya había curado o ya había tratado en meses anteriores. Sí pasa, sí puede pasar. ¿Qué ocasiona una crisis curativa? Es decir, ¿cómo podemos nosotros ayudarnos o anticiparnos para no tener crisis curativas? Esto es bastante interesante. Si yo, por ejemplo, tomo una angeloterapia con Mike y digo, ¿sabes qué? Yo quiero anticiparme al proceso de crisis curativa para que no me pegue tanto. ¿Qué es lo que puedes hacer? Observa tu alimentación. No consumas tóxicos. ¿A qué me refiero? Café, cigarro. ¿Por qué? Porque esto entra en discordancia con la homeostasis del cuerpo. Esto también tiene que ver cuando se tratan o se sanan aspectos emocionales o mentales, no necesariamente tienen que ver los físicos. Entonces, por ejemplo, tú te vas con una predisposición más fuerte, una crisis curativa, cuando no haces ejercicio, cuando sueles tener tensiones, mala alimentación, cuando ya hay un mal funcionamiento de algún órgano, cuando estás viviendo constantemente episodios de rabia acumulada, de tristeza, de sentimientos de baja frecuencia, creencias limitantes o de ideas repetitivas y obsesivas. Por eso es que normalmente un terapeuta competente te va a decir, trata de llegar en blanco, no pongas expectativas, o vamos a relajarnos, vamos a hacer una ligera meditación para que puedas soltar la expectativa y la resistencia al trabajo, ¿no? ¿Qué ventajas hay? Porque tú puedes decir, oye Mike, pues es que esto de las crisis, pues mejor no me sano, ¿no? Prefiero vivir con mi conflicto, ¿no?
Debo decirte con gran alegría que hay muchas personas que están dispuestas a vivirlos. Y yo era uno de ellos. O sea, yo también me he dado cuenta que antes yo solía como medicarme muy rápido, ¿no? También por la herencia, ¿no? Que tengo de parte de mis padres. Mi papá es médico. Entonces pues tengo noción y conocimiento de ciertos medicamentos. Entonces cuando de repente yo tenía estos episodios de gastritis cuando trabajaba en agencia de publicidad, inmediatamente me empastillaba. No asimilaba. Hoy en día lo que hago es, a ver, asimílalo, observa, percibe qué te quiere decir el cuerpo, hace el cambio para vivirlo de una mejor manera a través del cambio de alimentación, hacer algún ajuste como tal del cuerpo, y solo si es necesario me tomo el medicamento. Hay veces que sí, hay veces que no se requiere, porque ahí es donde tú le ayudas al cuerpo. Y aquí es donde entra mucho la conciencia personal. En qué punto tu trabajo puede ayudarte a recuperar lo que estás gestionando en ese momento, o definitivamente necesitas la ayuda externa de un medicamento. Tomemos en cuenta que esto nunca está peleado con la medicina, es todo lo contrario. Va muy de la mano porque son los diferentes niveles o facetas de la sanación, ¿no? Entonces, amigos, ¿cómo podemos nosotros aprovechar el tema de las ventajas curativas de una crisis de curación? Pues una ventaja es que purifica el organismo. Justamente como suelta lo que el cuerpo no necesita, lo exhala, lo expide a través de la mucosa, de la diarrea, la pipí, de las lágrimas, de la sudoración, pues va a purificar las toxinas que tengamos en ese momento. También el vivir ese episodio o ese momento de crisis curativa puede garantizar una sanación más duradera. 3. Nos ayuda a satisfacer mejor las necesidades que postergamos. Todas aquellas cosas que no nos tomamos en cuenta. Y fíjense, ahorita me vino a la mente una paciente que tuve el día de ayer, que le dije, ¿qué tantas ganas realmente tienes de sanar y de no soltar? Esa es la importancia también como de empezar a ver qué es lo que pasa en pantalla, hoy por hoy que las sesiones son en línea. Porque esta chica, cuando empezamos a trabajar la sesión, estuvo tome y tome refresco y fume y fume. Entonces inmediatamente me di cuenta y dije, oye, ¿realmente qué tantas ganas tienes de sanar? Porque una persona que entra a un proceso de curación tomando coca y fumando, es claro que tiene mucha resistencia, que le está costando trabajo y que necesita el empujoncito poco a poco, si ella así lo decide, por supuesto, para empezar a ver cuáles son esos anclajes que la están separando de la salud. Hay personas que me dicen todo lo contrario. Mike, me preparé, dormí bien, me estuve tomando tecitos, agua mineralizada y todo para llegar a mi sesión. Y es bien distinto, de hecho fluye muy diferente. ¿Y qué es a lo que voy? No es que sea un escenario mejor que el otro, simplemente es pues desde dónde partimos para querer sanar, ¿no? ¿Qué otro aspecto de ventaja? Nos ayuda a tener conciencia del cuerpo, de los procesos que tenemos. Yo esto se los enseño mucho en las clases de meditación, que por cierto reanudamos en mayo. Cuando tú empiezas a respirar y a tomar conciencia de tu respiración, de la cantidad de aire que entra y sale, del proceso de expansión y de contracción del pecho, del peso de tu cuerpo, empiezas literalmente como a silenciar el ruido y escucharte a ti. Y esto es de vital importancia porque no estamos acostumbrados a escucharnos. Y más con la inmediatez, redes sociales, la enfermedad de moda, los problemas de casa, o sea, no nos escuchamos. Entonces cuando menos nos damos cuenta es de, ay, toda la mañana me dolía el brazo, el hombro, o ay, es que hasta la tarde me hizo algo en el estómago de algo que comí. Y seguramente era de antes, porque no partimos de esa conciencia. Entonces, una de las grandes ventajas de las crisis curativas es eso, que podemos escuchar al cuerpo. Y pues nos permite tomar conciencia de lo que realmente necesitamos, de lo que realmente requerimos. Entonces, si tú quieres ayudarte para vivir de mejor manera una crisis curativa después de un proceso de sanación, o bien conoces a alguien que lo esté atravesando, dale estos tips, ¿sale? ¿Quién quiere tips? Háganmelo saber, amigos. Anótenmelo aquí en los comentarios. Y si andas por ahí reincorporándote o estás apenas entrando al café, regálame un like, un corazoncito, ya lo sabes, comparte, etiqueta, para que esto le llegue a más personas y pueda ayudarles también en sus procesos de sanación. Si lo estás viendo también, pues compártelo en tus grupos de ángeles, en tus grupos de energía, en tus grupos de curación, de temas holísticos, porque esto ayuda a que más personas puedan entender este tipo de temas. Muy bien. Justo mencionaste la gastritis y me está sonando. Muy bien, vengan los tips.
Bebe suficiente agua mineralizada. Si durante el proceso de crisis curativa requieres hidratarte, hazlo con agua natural y sobre todo con agua que pueda tener cierta cantidad de minerales. 2. Duerme. Hay gente que le pone mucha resistencia a los medicamentos. ¿Por qué? Porque los noquean, porque te duermen. Pero muchas veces cuando estamos en este proceso de reajuste necesitamos darle la importancia que el cuerpo haga lo que está pidiendo. Y si en ese momento tu cuerpo te dice duérmete, pues duérmete. No pongas resistencia. Duerme y descansa el tiempo que tu cuerpo te pida. ¿De qué otra manera te puedes ayudar? Manteniendo una dieta equilibrada. Aquí pues pienso tenerme una nutrióloga. De hecho estoy en pláticas para un café de conciencia de nutrición en conciencia. Pero primordialmente lo que les puedo compartir es evitar carbohidratos, alimentos procesados, enlatados y lácteos. Si tú quitas azúcares, lácteos y procesados, neta que tu vida cambia mucho. Puedes ayudarte también con una limpieza energética. Al término de tu sesión, de tu terapia, de tu constelación, puedes hacer un proceso de limpieza energética como pues tradicionalmente lo puedas tú hacer. Pasarte el saumerio, un bañito de agua magnetizada, trabajar con cuarzos, con cristales, a lo mejor hacer una limpia tradicional con huevo, como naturalmente lo hacían nuestros ancestros, nuestras abuelitas. Puedes conectarte con la naturaleza, que también es muy bueno. Ir al parque, al campo, un bosque, una playa, caminar descalzo, descalza, porque esto nos permite también como arraigarnos más a la tierra y dejar que la frecuencia de información que estamos asimilando se homologue a lo que la tierra también nos proporciona. Trata de eliminar un poquito tu estrés y sobre todo toma conciencia de tu proceso de sanación, sabiendo que esto puede ser probablemente incómodo, pero que sepas que es temporal, que no es para siempre, ¿sale? Y yo hice una terapia de Reiki, se me revolvió el estómago y me salieron como ampollas en la boca. Pues imagínate a qué nivel o qué profundidad fue tu sanación. Y seguramente eso de las ampollas fue una crisis curativa. Aquí apaláncate, apóyate mucho de tu terapeuta, de quien haya sido quien te otorgara la terapia para que te dé las mejores recomendaciones para sostener esa crisis. Estos tips te van a ayudar también, por supuesto, pero no hay como que la persona que te atendió, que te dio tu terapia, tu sesión, sea quien te ayude, sea quien te dé el seguimiento, ¿sale? Muy bien, qué hermosa explicación. Qué bueno que les está gustando, qué bueno, excelente, que me dice Silvia. Pues muchas gracias, amigos, por estar aquí. Quiero cerrar con esta frase que dice: para sanar hay que quererlo, luego saber que puedes hacerlo y por último aceptar los cambios que la salud te trae. Lo voy a repetir: para sanar hay que querer sanar. Por eso la importancia de que cuando, oye, ¿me puedes atender a mi hijo o mi hija en una angeloterapia? Sí, siempre y cuando sea mayor de edad y desee la sanación. Si llega por imposición, no sirve. ¿Sale? Por muy bueno que sea el terapeuta, no sirve. ¿Por qué? Porque para sanar hay que querer sanar. 2, saber que puedes sanar, que puedes curarte. Y 3, aceptar los cambios que la salud te trae. Esta frase es de Alejandro Jodorowsky. ¿Sale? Avisos parroquiales y nos vamos con una cartita, amigos. Ya hay espacios por las tardes. Acuérdense que para sesiones personales estoy desde hace 2 meses dando sesiones por las tardes, porque así lo ha requerido también la demanda de espacios. Normalmente las tardes y los fines de semana son los que más rápido se llenan, pero hay mucho espacio ahorita en abril. Tomen su sesión, no lo posterguen. Si ya tienes ese tema ahí rondándole, dándole vueltas, pues no lo postergues. Sánalo, trabajémoslo juntos. Tú sabes que lo puedes hacer directamente desde mi página www.mikearian.com para que agendes una sesión conmigo. Y para recordarte que el próximo 24 y 25 de abril tenemos el curso de limpiezas energéticas y protección psíquica. Es la tercera vez que doy este curso, ya viene con más información, viene con más carnita, está digamos más actualizado, pero también tiene más ejercicios de los que en algún momento lo tomaron. Normalmente es lo que yo hago, los talleres los voy actualizando, ¿no? Entonces, pues bueno, 24 y 25 de abril vamos a tener 2 jornadas especiales de trabajo para la parte teórica y luego la parte práctica de este curso de limpiezas energéticas y protección psíquica. Te voy a enseñar a trabajar con velas,
con incienso, con saumerio, con huevo, con vinagre, con agua, con sal, con cuarzos, con plantas curativas, plantas medicinales, y hacer protecciones energéticas para ti y para tus seres queridos. Te voy a enseñar la pirámide de luz, cascos y bufandas etéricas. Te voy a enseñar las esferas de poder, torres de luz, cómo hacer protección con ancestros para ti, para tus seres queridos, cómo limpiar casas y limpiar negocios energéticamente. Esto me lo han pedido mucho, pero ya les voy a dar como el esquema y el plus que está padrísimo del curso: cómo hacer cortes energéticos de lazos, cómo hacer el corte de lazos como tal, para que tú puedas ajustarlo de acuerdo a la necesidad que tú requieras. El curso www.mikearian.com/limpiezas, ahí es donde puedes encontrar la información, ¿sale? Vámonos con la cartita final. Fíjate, qué bonita. Acepta ayuda. Acepta ayuda, dice Arcángel Janiel, te lo voy a leer. Y dice así. Ay, se me fue. Aquí está. Acepta ayuda. Arcángel Janiel nos dice: hemos estado contigo desde tu nacimiento. La calma que hoy traigo para ti es que recuerdes que toda la ayuda que puedas recibir solo está esperando a que la pidas. Cuando una persona es humilde, pide ayuda. Yo, Arcángel Janiel, te la ofrezco incondicionalmente. No necesitas poner más peso en tus hombros. Pide y acepta la ayuda. Aún el ave más pequeña como el colibrí viaja grandes distancias sin dudar si podrá hacerlo. Y asimismo tú, no dudes, porque así como fuiste concebida desde la creación, compartes un poder infinito. Pide nuestra ayuda y serás testigo de los más grandes milagros que se realizarán en tu vida. Pide ayuda y acéptala. Fíjense si tiene que ver con sanación. Pide ayuda y acepta la ayuda. Acepta lo que se te está otorgando. Aprende a delegar, pide ángeles extras en tu trabajo o en tus tareas. Revisa tu concepto de merecimiento. Revisa y pide ayuda. Si te cuesta soltar el control a otros, tus ángeles te recomiendan pedir ayuda extra y trabajar en equipo. Puedes ayudarte con Arcángel Janiel para llevar a cabo este proceso. Amigos, pues, ¿qué les ha parecido? ¿Qué les pareció el tema del día de hoy? Háganmelo saber, déjenme aquí su comentario, su like. Si estás viendo la transmisión desde YouTube, ya lo sabes, regálame un like por ahí también, un pulgar arriba, regálame una notificación ahí picándole en la campanita para que sepas cuando estoy transmitiendo información, y también pues suscríbete al canal si me estás viendo desde YouTube. Háganme saber también, pónganme aquí en los comentarios qué temas les gustaría que compartiera en Café de Conciencia. Les digo que ya tengo preparados algunos, como 3 más o menos, pero me gustaría leer también qué les gustaría que compartiéramos para seguir creciendo en familia, ¿sale? Y los espero, amigos, el próximo 24 y 25 para el curso de limpiezas energéticas. Les voy a poner aquí el link, www.mikearian.com, para que pues sigamos creciendo y sanando juntos. Cuídense mucho, que tengan una feliz noche, que descansen, amigos. Buenas noches, nos vemos el próximo martes. Hasta luego.